voy a abordarle a usted varios temas, pero uno de ellos que me parece muy importante porque acaba de terminar, se puede decir. Del 15 al 22 de febrero hubo una reunión internacional, ¿verdad? O reunión cumbre. Esta reunión se llevó a cabo en la India y ahí trataron, se denominó, escuche usted, la Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Ese fue el título, pues, de esta convención. Y pues hubo resultados importantes, ¿verdad? Hubo compromisos de los países que ahí pues se presentaron, que de alguna manera pues obliga al cumplimiento. Eso es muy importante porque no es suficiente asistir con buenas ponencias o buenas exposiciones si no se cumplen, ¿verdad? Entonces debemos tomar en cuenta estas características, ¿verdad? Y pues hubo bastantes ponencias, ¿verdad? Yo aquí traigo algunos extractos, ¿verdad? Porque sería difícil manifestarlas en este momento todas. Pero de algunas, ¿qué se solicita de las digamos, de los países que asistieron? Que empiecen a trabajar en la clasificación de flora y fauna, ¿verdad? En este caso se refiere más a la fauna. Que haya propuestas en relación a la especie de que se trate y que debe llevar lo siguiente en cuanto a la clasificación de una especie, que consideren la clase, el orden, la familia, el género o especie, y en su caso subespecie, incluidos el autor y el año. Normalmente en una clasificación usted observará el género y la especie y luego unas siglas que pueden ser los nombres o incluso de algún investigador que descubrió ese individuo, ¿verdad? O esa especie. En ocasiones viene nada más un apellido o abrevian los apellidos y el nombre, ¿verdad? En fin, esta es para darles un crédito pues a quienes hacen estas investigaciones, que en muchos de los casos son especies ya descubiertas, ¿verdad? Ya debidamente identificadas, pero de alguna manera han llegado a ser vulnerables o sensibles ¿qué le diré yo? Rumbo a la extinción, y por ende deben tomarse muy en cuenta esas especies. Más adelante le voy a comentar un convenio que se hizo en esta reunión en relación a 7 especies que deben cuidarse en extrema medida. Aquí piden también nombre científico bien claro, los nombres comunes. Es importante porque no crea usted que la investigación se queda ahí, ¿no? Se divulga, se difunde, y por ende, ¿verdad? La comunidad debemos conocer pues esa especie, qué características tiene, por qué está en riesgo de la extinción, por qué es vulnerable, y es importante el nombre común, ¿verdad? Que claro va a cambiar dependiendo los países ese nombre. El que no debe cambiar nunca es el nombre científico, ¿verdad? Por darle un ejemplo, Canis lupus es aquí, Canis lupus, y será en China, será en Nueva York, será en España, ¿verdad? Por eso es importantísimo el nombre científico, pero el nombre común también es importante, porque aquí lo conoceremos de una manera, en otro país de otra manera, ¿sí? Dice aquí una visión general de la especie, ¿verdad? Se considera que al darle características en cuanto a su morfología, en cuanto a su comportamiento, ¿verdad? Eso es importante para un estudio. Migración es tipo de desplazamiento que tiene esa especie. ¿A qué distancia está esa migración? Si viene por ejemplo, la mariposa monarca, pues viene ¿de dónde? Pues desde el Canadá, ¿verdad? Y llega hasta México, ¿verdad? Ese tipo de aspectos están solicitando aquí. Proporción de la población migrante, razones para considerarla una proporción considerable.
Dice algo más, datos biológicos. Distribución, ¿qué distribución tiene aquella especie en el territorio del que se está estudiando, verdad? Porque habrá aquí en Chihuahua una especie que también está presente en Sonora, en Sinaloa, en Durango, ¿sí? Población estimada, tendencia si hay una reproducción en esa especie que se comente ahí, o bien no ha habido reproducción en determinado tiempo, fíjese. El hábitat, una breve descripción, señala aquí, se refiere al lugar donde esa especie está presente, ¿verdad? Porque de momento usted verá una especie en un lugar y de pronto cambia, por alguna razón esa especie emigra, es el nombre correcto, a otro hábitat. A ver, ¿por qué se cambió? Pues falta de alimento, hubo algún incendio, hubo alguna caza inmoderada y la especie trata de huir, se fija, se da cuenta. Por eso estos detalles son muy importantes que los consideren para una próxima reunión, ¿verdad? Características biológicas de la especie, función en el ecosistema. Todas las especies que usted escuche tienen, y tenemos, ¿verdad? Porque el ser humano también es una especie, tenemos una función, ¿verdad? No es una casualidad que esté presente, ¿verdad? Entonces los investigadores tendrán que estudiar a qué se debe la presencia de esa especie. Y le voy a comentar algo, hay muchas especies exóticas que son las que vienen o las llevamos de un lugar a otro sin ser su hábitat, ¿verdad? Y así se les denomina exóticas. Y muchas de ellas se transforman en verdaderas plagas porque no es su hábitat. Incluso pueden ser grandes depredadores de especies que sí habitan en ese lugar, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí entra una función de la especie, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ahí en ese ecosistema, verdad? Dice aquí, estados de conservación, amenazas, evaluación, una evaluación, ¿en qué estado se considera esa especie? Si está en peligro de extinción, si está amenazada, si es una especie rara, se fija, y las van ubicando en esas categorías para pues, darles una prioridad a aquellas que son más vulnerables. Dice aquí, información equivalente a la evaluación del estado de conservación. Si aquel individuo está ya en un estado de conservación, se está induciendo a que se reproduzca, ¿verdad? Puede estar en cautiverio o puede estar de forma silvestre. Anotar los datos de las camadas, ¿verdad? Cuántos lobeznos tuvo aquella especie si es un lobo, cuántos vivoresnos si es una serpiente, ¿se da cuenta? ¿Sí? ¿En qué momento logró esa cría? Si se enfermaron, murieron, cuántos nacieron vivos. Es un trabajo intenso, ¿verdad? Pero pues ante las circunstancias de una extinción posible es importante conocerlos. Amenazas de la población, ¿qué factores son las que están induciendo a su extinción? Es muy importante para que, pues, para prevenir e incluso analizar ese factor para pues, dejar que esté presente, ¿verdad? Si el factor es, por decirle un dato, es una enfermedad, bueno, a ver, vamos a controlar esa enfermedad para que esta especie no esté vulnerable a ese factor, ¿verdad? Y hay factores también abióticos como el agua, el aire, las temperaturas, el calor, todos estos factores, pues de alguna manera en algunas especies les favorecen, pero en otras no. El pH, ¿verdad? O sea, la salinidad o alcalinidad de una determinada espacio de agua, ¿verdad? Si es una especie, por ejemplo, anfibio, ¿verdad? O es una especie marina. Dice aquí más, amenazas especialmente relacionadas con las migraciones. Aquí le he yo platicado a usted que el muro pues es una amenaza muy seria, ¿verdad? El muro fronterizo que se está construyendo y que de pronto se dan recursos económicos, luego se detienen y en fin.
Y bueno, pues ese muro, sin duda alguna, pues es una barrera artificial que va a impedir la migración, tanto inmigración como emigración de las especies, ¿verdad? Sino de todas, de algunas que están en la zona fronteriza. Se da cuenta, y esa es una barrera que obviamente va a influir para que una especie sea vulnerable o sea afectada pues en su reproducción, en su alimentación, en el transporte de buscar sombra, ¿verdad? Etcétera. Dice aquí más utilización nacional e internacional. Bueno, todas las especies tienen un porqué, ¿verdad? En algunas ocasiones cuando hay un tráfico, pues obviamente ahí de inmediato resulta la economía, ¿verdad? Porque el tráfico de especies pues tiene ese objetivo, ¿verdad? Venderlas a veces a precios pues muy elevados, pero hay quien las adquiere, fíjese. Y muchas veces no es por la simple razón de tener una mascota en el hogar, ¿no? Con fines de reproducirla y con fines de mercado, ¿verdad? Y este tráfico pues es clandestino, ¿verdad? Desde luego, no está autorizado. Cuando es una investigación científica, obviamente ahí hay protocolos que permiten que se haga eso, ¿verdad? Que se intercambien especies, incluso es conveniente que los investigadores hagan intercambios de especies, ¿verdad? Para fines de la ciencia. Pero si no es el caso, bueno, es un tráfico clandestino que afecta seriamente a aquella especie, ¿verdad? Entonces, está muy completo digamos, estos apartados, pues, para que los investigadores estudien y a la vuelta de un tiempo, en otra reunión cumbre, se lleven los datos, ¿verdad? Dice aquí más estado de protección y gestión de la especie, situación de la protección nacional, si existe algún programa, ¿verdad?, de protección de esa especie, situación de la protección internacional, hay especies que están en todo el mundo o en muchos países, vamos a ser más realistas, ¿verdad? No en todo el mundo, pero en muchos países. Entonces se recomiendan, bueno, ahí entra el intercambio, a ver qué hiciste tú para rescatar esa especie, y ahí hay esa comunicación entre los investigadores y la especie logra rescatarse, ¿verdad? Pero son especies pues que se reconocen a nivel internacional, ¿eh? Medidas de gestión que se ha hecho para lograr eso, esa, digamos, pues conservación de la especie, conservación del hábitat, es importante, ¿verdad? Todas las especies del mundo tienen su lugar muy específico, ¿verdad? Y pues hay que conservarlo. Por eso cuando hay desmontes, ¿verdad? Cuando hay talas de árboles, pues ahí estamos desintegrando un hábitat, ¿verdad? Y pues aquí se está solicitando, bueno, hay que cuidar ese espacio, ¿verdad? De la especie para que pues no llegue a estas categorías de la extinción. Dice aquí más, seguimiento de la población. Claro, si no hay un seguimiento de esa, ya no diría población, de una especie, ¿verdad? Pues sería negativo. De esa especie debe saberse en dónde está presente, cuántas crías logró la hembra, si logró algunas crías, en cuánto tiempo falleció alguna, de qué falleció, ¿se da cuenta? También por qué se cambió de hábitat, ¿verdad? Esa especie, ¿verdad? La hembra en este caso, ¿verdad? Y todos esos estudios se han hecho en muchas especies, pero falta pues información en otras. Dice aquí, efectos de la enmienda propuesta, beneficios previstos, riesgos, y vienen aquí otros detalles, estados del área de distribución de la especie, en fin, son características pues que le solicitaron a los investigadores y científicos que estuvieron presentes en esa reunión, ¿verdad? Vamos a ver ahora un convenio
que me pareció importante comentárselo a usted, un convenio que se hizo allá con países que tienen especies vulnerables. Vamos a ver aquí. Dice: la COP13 del Convenio de Conservación de Especies Migratorias abordará la inclusión de 10 nuevas especies para las que es necesario reforzar su protección. Y estas especies están en varias partes del mundo, ¿verdad? La Unión Europea, por iniciativa de España, propondrá incluir al sisón europeo, es un ave, como especie en peligro de extinción y que debe ser objeto de acuerdos internacionales para su conservación. Entonces, esta especie intocable prácticamente, están comentándolo aquí en el convenio. Si me es posible, le voy a mostrar a usted unas imágenes de estas especies. Dice: además del sisón europeo, se propone incluir como especie en peligro al elefante asiático. Ya lo hemos comentado aquí, ¿verdad? Hace unos años se contaban unos 100,000 elefantes africanos. Hoy se reduce a 50,000. O sea, está definitivamente avanzando hacia la extinción esta especie. Fíjese, sería una tristeza, ¿verdad?, que una especie que nos divirtió a muchos y que todavía divierte a unos tantos se desaparezca. ¿No le parece a usted? También entra aquí el jaguar. El jaguar lo tiene México, desde luego. Es un felino. La avutarda india es una especie de ave. También están tomándola en cuenta para que se proteja. El floricán bengalí es otra ave. El albatros de las antípodas es otra ave también. Y el tiburón punta blanca oceánico. Entonces, estas 7 especies se están recomendando que se protejan, ¿verdad? Que se generen programas para evitar pues una extinción del planeta, ¿verdad? Se espera que de esta reunión pueda salir una declaración final que envíe un mensaje a la Cumbre Mundial de Biodiversidad, que se celebrará en octubre en China, para avanzar en los nuevos objetivos post-2020, o sea 2020, que detengan la pérdida de esa biodiversidad. Dice: el 14 de febrero del 2020, la 13ª conferencia de las partes, o la COP13, del Convenio para la Conservación de las Especies Migratorias, comienza, bueno, como este convenio se hizo en esa reunión, por eso comienza el 15 de febrero, en la ciudad, en el lugar de la India. Hasta el próximo 22 de febrero, los representantes de estados en los que ocurren migraciones de especies silvestres o los de su área de distribución se reúnen para analizar la situación de estas especies y establecer medidas de conservación coordinadas internacionalmente, ¿verdad? Esto es muy importante porque aquí le he platicado yo a usted cuántas especies de avifauna visitan Ciudad Juárez y vienen de varias partes del mundo, ¿verdad? De Canadá, de Estados Unidos. Y pues estas, digamos, ejemplares vienen de paso. Muchas de ellas están presentes cuando está el invierno, cuando está el verano, la primavera, el otoño, ¿verdad? Y se retiran a lugares en donde el clima pues esté más benigno para ellas, ¿verdad? Entonces, vea qué importante es este convenio. Esta convención, conocida también como Convenio de Bonn, al estar localizada su secretaría en esa ciudad alemana, es la única convención global especializada en la conservación de las especies migratorias, sus hábitats y sus vías migratorias. Un tratado mundial que trata, así dice aquí, de preservar las especies migratorias y sus hábitats en todo el mundo, incluidas las aves, ballenas, delfines, tiburones, elefantes, antílopes y gorilas, pues es una convención relevante, ¿verdad? Ya le he mostrado a usted algunas imágenes de estas especies, ¿verdad? Y viene algo más aquí interesante. Dice: y en esta cita se va a abordar
entre otras cuestiones de interés, la inclusión de 10 nuevas especies para las que se considera necesario reforzar su protección, para lo que se propone que queden recogidas en alguno o en ambos de los 2 apéndices que tiene la Convención. Para 7 de ellas, aquí menciona nuevamente las especies que le acabo de señalar: el sisón europeo, el elefante asiático, el jaguar, la avutarda india, el floricán bengalí, el albatros de las antípodas y el tiburón punta blanca oceánico. Se propone que sean incluidas en el apéndice 1, es decir, en peligro de extinción. O sea que no están todavía amenazadas, ya están en una categoría todavía más vulnerable, ¿verdad? Bueno, dice algo más: las partes deben proteger estrictamente a estos animales, conservando y restaurando los lugares donde viven, atenuando los obstáculos que encuentran en sus migraciones y controlando otros factores que pueden ponerlas en peligro. Además de establecer obligaciones para todos los Estados miembros de la Convención, promover la acción concertada entre los Estados del área de distribución de muchas de estas especies. Las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y que necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para dicha conservación, cuidado y aprovechamiento, así como aquellos cuyo estado de conservación se beneficiaría considerablemente de la cooperación internacional resultante de un acuerdo internacional de la Convención, figuran en el apéndice 2. Estos apéndices pues vienen las especies que le estoy mencionando, ¿verdad? Características de cada una de ellas, por qué están en riesgo o en este caso en peligro de la extinción. Este apartado se va a pedir que estén el sisón europeo, el jaguar, nuevamente las especies, el tiburón, vienen otros aquí, el tiburón martillo y el muflón de Himalaya. O sea, la idea es completar 10, si no es que más, ¿verdad? Para que se conserven o se protejan. Protección del sisón y lucha contra el veneno. Ya usted estará pensando, pues entonces ese animal o esa especie tiene problemas con alguna sustancia química que se está aplicando, fíjese. Se espera que de esta reunión pueda salir también una declaratoria final a través de la cual se envíe un mensaje al Convenio sobre Diversidad Biológica y otros convenios internacionales con los resultados de la COP13 y las principales prioridades identificadas cara a los nuevos objetivos después del 2020 para frenar la pérdida de biodiversidad, que habrán de fijarse en octubre en la siguiente reunión COP. Y en este caso, hablar del el posible envenenamiento de algunas de estas especies, fíjese. La propuesta de la sesión del sisón europeo, la presenta la Unión Europea para iniciativa de España, o por iniciativa de España, que ha redactado el texto original. Se trata de una especie ligada a pastizales y medios agrícolas que ha sufrido una acusada regresión debido a la intensificación de la agricultura y la supresión de algunas prácticas tradicionales como los barbechos. O sea, es cuando se deja descansar al campo para luego aplicar algún cultivo. Se propone su inclusión en el apéndice 1 y 2 de la Convención. Está previsto un evento paralelo sobre aves esteparias en el que participarán representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para presentar el caso del sisón a través de una charla específica sobre su situación. En el caso de los tiburones, ha habido coordinación con las autoridades españolas de la pesca, que han mostrado su conformidad a la inclusión de las 3 especies. España presentará las experiencias de desarrollo de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados a través de una ponencia específica, el objeto de detallar los aspectos más eficaces
a nivel de sensibilización, prevención, persecución y gestión de esta gran amenaza para las aves rapaces a nivel mundial. El ave rapaz, recuerde, es el ave que consume carroña, ¿verdad? Aquí, imagínese usted inmediatamente al buitre, ¿no? Para que sirvan de ejemplo a otros países con similares problemáticas y un menor recorrido de trabajo en esta materia. Yo aquí le he platicado en una ocasión, tenemos un ave que se ha estudiado. En su tiempo no se sabía por qué no moría de enfermedad, solo moría de vejez o por accidentes, ¿verdad? Y el sopilote, cuando descubren el por qué, pues llamó la atención al mundo. Resulta ser que, según estudios de una investigadora, el sopilote tiene una gran cantidad de ácido clorhídrico en su tracto digestivo. Entonces, como consumen pues carne putrefacta y heces fecales, pues todo lo que llega al ácido clorhídrico de su estómago pues se desnaturaliza, fíjese, o se biodegrada, y por ende pues esta especie no se enferma, ¿verdad? Llamó la atención. Pero ¿por qué estoy hablando de ella cuando le acabo de leer este párrafo? ¿Por qué descubren que el DDT sí la estaba dañando seriamente? Fíjese, porque esta sustancia, que es un pesticida, se aplica a otros animales que mueren, y cuando llega el sopilote, ¿verdad?, y las consume por ser parte de una cadena alimentaria, pues se envenena. ¿Se da cuenta usted? Entonces es muy importante este aspecto, ¿verdad?, de la prohibición de ciertas sustancias químicas, o bien que haya un control más eficaz. Si en un momento dado se sabe que al envenenar a los topos, a las tuzas o a los roedores, van a ser consumidos por un felino, ¿verdad?, o por un lobo, pues no es correcto deshacernos de esas especies de esa forma. Habría que buscar otras formas, ¿me explico? Muy bien, ojalá y esto se tome muy en cuenta por todos los países del mundo, ¿no? Dice algo más aquí. La iniciativa de la Convención sobre Prevención de la Muerte, Captura y Tráfico Ilegal de Aves también resultará un asunto prioritario durante la COP13, dado que se profundizará en los avances desarrollados por los países del entorno del Mediterráneo para reducir estas prácticas de captura masiva de aves migratorias. Usted habrá escuchado también que en esto del tráfico, pues ninguna especie se salva, ¿verdad? Los que trafican estos individuos o a estas especies, ¿verdad?, usan unos métodos a veces pues increíbles, ¿verdad? Como aquel que le comenté en un programa. Le dan licor a las aves para que no hagan ruido. Me refiero a las guacamayas, a los pericos, fíjese. Y al estar pues con el licor, no hace ruido y fácilmente se trafican. Amén de que a muchas de las aves les cortan las alas, pero quien lo hace no lo hace de manera profesional o con la técnica adecuada. ¿Y sabe qué sucede? Lesionan a las aves y hay infecciones. Por eso se dice que muchas de las especies no llegan digamos al lugar en donde las quieren, porque mueren en el camino, mueren por enfermedades, ¿verdad? Y así como este método, deberán usar otros para el tráfico, ¿verdad? Entonces, pues ninguna especie, le repito, se salva del tráfico, ¿verdad? Se busca la manera de hacerlo, y a veces son estrategias pues muy inhumanas, ¿no? Dice aquí, reunión en otoño en Valencia. En este sentido, España acogerá una reunión técnica internacional en octubre de este año en Valencia, auspiciada por los convenios de Berna y otros,
con el objeto de avanzar en la aplicación y formulación de prioridades del denominado Plan de Acción de Roma sobre la lucha contra la muerte ilegal de aves migratorias. Dicha reunión será organizada, aquí viene una institución de Valencia, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque muchas aves pues entran a la cacería y al entrar digamos a la práctica de la caza sin ningún control, ¿verdad? Pues perecen. ¿Cuántos cacería fortuita se presentará en muchas partes del mundo, ¿verdad? Sin considerar las vedas, ¿verdad? Sin considerar que esa especie está en riesgo y no debemos cazarla aunque no haya veda. Esto debe conocerlo bien el cazador, ¿verdad? El que lo hace por alguna situación quizá de deporte, ¿verdad? Entonces, si no observan esa guía de las vedas, o que le explique, sabe que no puede usted cazar el albatros porque está en riesgo o está en peligro de la extinción, pues él va a continuar con esa práctica. Y esta convención tiende a eso, a impedir o a evitar que se hagan este tipo de prácticas, ¿verdad? Le estoy hablando yo de una de ellas, pero hay muchas otras, ¿verdad? Hay cazadores que utilizan trampas para que allí acuda la especie y de alguna manera se mantenga en cautiverio, ¿verdad? De una forma pues no correcta, ¿verdad? Y así hay otras estrategias. Entonces ojalá y esto impida pues que se siga haciendo esto, porque definitivamente si seguimos así, pues las especies cada vez más se van a extinguir del mundo, ¿eh? ¿Qué más viene aquí? Pues esta es un convenio, ¿verdad?, que hicieron en esta reunión en la India, y esperemos que los países que firmaron, ¿verdad?, seguramente fueron bastantes, pues tomen en cuenta estos puntos de vista. ¿Por qué? Porque esto ya es un final, ¿verdad? Ya es un acuerdo en base a un gran estudio. Imagínense, para ubicar aquí al tiburón, pues se debió haber estudiado mucho esta especie, ¿verdad? Con el fin de que ya al estar en un convenio, pues empiece a respetarse esa especie, ¿verdad? A ubicarla en su hábitat, a respetar el hábitat en donde habita, ¿verdad? Disculpe usted la redundancia, pero si no se hace esto, créamelo, al poco tiempo van a pertenecer a las especies extintas, ¿verdad? Muy bien.